El padre inescrupuloso vende a su hija por $1 a un narco. 2 meses después, las piernas le temblaron cuando 2 hombres le ordenaron subirse a una camioneta negra. En una noche sofocante de verano, Ramón Suárez se detuvo en el umbral de la pequeña habitación de su hija, Lucía. La luz de la luna se filtraba por la ventana rota, iluminando el rostro sereno de la joven de 18 años que dormía, ajena a la tormenta que se avecinaba. Ramón, con sus 45 años marcados por el trabajo duro y las preocupaciones, sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Sus ojos recorrieron la habitación destartalada, deteniéndose en las grietas de las paredes y en el techo que amenazaba con derrumbarse. Cada rincón de esa casa gritaba pobreza y desesperación. Ramón cerró los ojos y los recuerdos lo asaltaron como fantasmas implacables. Vio a su esposa, Elena, llorando mientras contaba las monedas para comprar medicinas. Recordó las amenazas de los prestamistas, sus nudillos ensangrentados golpeando la puerta en medio de la noche. Sintió de nuevo el terror al ver a su hijo menor, Pedro, temblando de fiebre, sin poder llevarlo al hospital. El timbre estridente de su celular lo arrancó de sus pensamientos. Con manos temblorosas, Ramón sacó el aparato desgastado de su bolsillo. La voz al otro lado era fría y amenazante. Tienes 24 horas para pagar, Suárez, o tu familia lo pagará con sangre. La llamada se cortó, dejando a Ramón en un silencio ensordecedor. Su mirada se posó en Lucía y un dolor agudo le atravesó el pecho. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podría proteger a su familia? Con pasos pesados, se dirigió a la cocina. Allí, escondida entre facturas vencidas y avisos de desalojo, encontró una tarjeta arrugada. Soluciones rápidas para problemas difíciles, rezaba en letras doradas. Ramón la había guardado semanas atrás, temiendo el día en que la desesperación lo obligara a usarla. Ese día había llegado. Con el corazón latiendo desbocado, marcó el número. Una voz grave respondió al tercer tono. Tengo una propuesta para ti, Suárez, pero el precio es alto. Ramón miró una última vez hacia la habitación de Lucía. Haré lo que sea, susurró, sellando su destino y el de su familia. El restaurante La Rosa Dorada brillaba como un oasis de lujo en medio de la ciudad. Ramón, con su camisa desgastada y zapatos gastados, desentonaba completamente con el ambiente opulento. Sentado frente a él, el Jaguar, un hombre de unos 50 años, vestido impecablemente y con una sonrisa depredadora, lo observaba como un gato jugando con su presa. 1-0, Suárez, dijo el Jaguar, deslizando un sobremanila sobre la mesa de caoba. Por tu hija Lucía. Un trato justo, ¿no crees? Ramón sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sus manos temblaron al abrir el sobre, revelando fajos de billetes que nunca había visto juntos en su vida. Por un momento, imaginó todas las deudas pagadas, a su familia a salvo. Pero la imagen de Lucía, su niña, su tesoro, lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No puedo, balbuceó Ramón, empujando el sobre de vuelta. Es mi hija, por Dios. El Jaguar no perdió la sonrisa, pero sus ojos se endurecieron. Con un gesto casi perezoso, sacó su teléfono y mostró a Ramón una serie de fotos: Elena saliendo del supermercado, Pedro jugando en el parque, Lucía en la puerta de su escuela. Tu familia está bajo mi vigilancia, Suárez, murmuró el Jaguar, su voz suave pero cargada de amenaza. Acepta el trato y tu deuda será perdonada, tu familia vivirá. Recházame. El Jaguar dejó la frase en el aire, su significado claro y aterrador. Ramón, con el sudor bañando su frente, miró fijamente el sobre, sus pensamientos una tormenta de culpa, miedo y desesperación. El Jaguar, percibiendo su vacilación, extrajo un fajo de billetes y lo deslizó hacia Ramón. Un adelanto, dijo con suavidad, para que veas que hablo en serio. Con manos temblorosas, Ramón tomó el dinero. Cada billete pesaba como una losa sobre su conciencia. Miró a el Jaguar y, en ese momento, supo que había vendido su alma. Acepto, susurró Ramón, las palabras quemándole la garganta. El Jaguar sonrió, satisfecho. Bienvenido a los negocios, Suárez. Tu hija es mía ahora. La tensión en la pequeña casa de los Suárez era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Lucía, con sus ojos oscuros llenos de sospecha, observaban a su padre moverse nerviosamente por la sala. Algo había cambiado en él desde hacía días y ella estaba determinada a descubrir qué era. ¿Qué está pasando, papá?, preguntó Lucía, su voz firme a pesar del miedo que crecía en su interior. ¿Has estado actuando raro? ¿Qué me estás ocultando? Ramón evitó su mirada, sus manos temblando ligeramente
ligeramente mientras intentaba ocuparse con papeles sobre la mesa. Nada, mi niña, son solo problemas de adultos. Pero Lucía no se dejó engañar. Con determinación, se dirigió a la habitación de sus padres y comenzó a buscar debajo del colchón. Sus dedos tocaron algo, un sobre. Lucía, no, gritó Ramón, entrando de golpe a la habitación. Pero era tarde. Lucía ya había abierto el sobre. Sus ojos se agrandaron al ver la cantidad de dinero. ¿De dónde salió esto, papá?, preguntó, su voz temblando. ¿Qué hiciste? Acorralado, Ramón se derrumbó. Las palabras salieron de su boca como un torrente envenenado, confesando el trato con el Jaguar. Lucía escuchaba horrorizada mientras su mundo se desmoronaba. «Me vendiste», gritó Lucía, lágrimas de rabia y dolor corriendo por sus mejillas. «A tu propia hija». No tenía opción, respondió Ramón desesperado. Nos iban a matar a todos. La discusión escaló rápidamente, años de resentimientos y sacrificios saliendo a la superficie. Lucía intentó huir, pero Ramón la sujetó del brazo. «Suéltame», gritó Lucía, forcejeando. En la lucha, Lucía tropezó y cayó, golpeándose la cabeza contra el borde de la mesa. Un hilo de sangre comenzó a manar de la herida. Ramón, horrorizado por lo que había provocado, sacó su teléfono con manos temblorosas. «Está hecho», dijo al contestar la llamada. «Acepto el trato». Afuera, una camioneta negra se detuvo frente a la casa. El destino de Lucía estaba sellado. El rugido de un motor potente rompió el silencio de la noche. Una camioneta negra reluciente y amenazadora se detuvo frente a la casa de los Suárez. El Jaguar descendió con la elegancia de un depredador, seguido por dos hombres de aspecto imponente. Ramón abrió la puerta, su rostro una máscara de dolor y resignación. Lucía, semiconsciente y con un vendaje improvisado en la cabeza, yacía en el sofá. «Veo que has facilitado las cosas», Suárez dijo el Jaguar con una sonrisa fría, sus ojos evaluando la escena. Los vecinos, atraídos por el alboroto, se asomaban tímidamente desde sus ventanas y puertas. Nadie se atrevió a intervenir. El poder del narco era palpable en el aire, una presencia sofocante que mantenía a todos en silencio. Con un gesto, el Jaguar ordenó a sus hombres que se llevaran a Lucía. Ramón observó impotente cómo cargaban a su hija hacia la camioneta. Quiso gritar, detenerlos, pero el miedo lo paralizaba. «Tu parte del trato», dijo el Jaguar, entregando a Ramón un maletín pesado. $100 como acordamos. Ramón tomó el maletín, sintiendo que pesaba una tonelada. Cada billete era un recordatorio de su traición. «Recuerda», Suárez advirtió el Jaguar, su voz baja y amenazante, «ella es mía ahora. Si hablas, si intentas algo, tu familia pagará el precio». La camioneta arrancó, llevándose a Lucía. Ramón se quedó allí, en medio de la calle, sosteniendo el precio de su hija. Las miradas de los vecinos lo quemaban, una mezcla de lástima, disgusto y miedo. En la distancia, sirenas de policía comenzaron a sonar, ajenas a la tragedia que acababa de ocurrir. Ramón miró sus manos manchadas con la sangre de Lucía y el dinero del Jaguar. Cayó de rodillas en la acera, el peso de su decisión aplastándolo. Las sirenas se acercaban, pero para Ramón el mundo había dejado de existir. En ese momento, comprendió que había perdido mucho más que a su hija había perdido su alma. 2 meses habían transcurrido, pero para Ramón Suárez, cada día era un infierno viviente. El dinero que había recibido por Lucía había pagado las deudas, pero el costo emocional era insoportable. Su casa, antes un hogar, ahora se sentía como una prisión de culpa y remordimientos. Ramón se había convertido en la sombra del hombre que alguna vez fue. Sus ojos hundidos y rodeados de oscuras ojeras reflejaban noches interminables de insomnio. La botella se había vuelto su única compañera, un intento desesperado por ahogar los gritos de su conciencia. Elena, su esposa, lo miraba con una mezcla de desprecio y dolor. «¿Dónde está mi hija, Ramón?», preguntaba cada día con sus ojos acusadores. «¿Qué le hiciste a nuestra Lucía?». Ramón no tenía respuestas, solo silencio y más alcohol. Las pesadillas lo atormentaban cada vez que cerraba los ojos. Lucía llamándolo, suplicando ayuda, mientras él se alejaba con las manos manchadas de dinero. Una noche, completamente ebrio, Ramón tomó una decisión. Tambaleándose, salió a la calle con la intención de dirigirse a la comisaría. Confesaría todo, se entregaría. Quizás así podría salvar a Lucía, redimirse de alguna manera. Mientras caminaba por las calles oscuras, su mente nublada por el alcohol y la culpa no notó la camioneta negra que lo seguía lentamente. No fue hasta
hasta que el vehículo se detuvo bruscamente a su lado que Ramón comprendió que su pasado lo había alcanzado. Dos hombres corpulentos descendieron. Ramón los reconoció al instante, los mismos que se habían llevado a Lucía aquella fatídica noche. «El Jaguar quiere verte», dijo uno de ellos, su voz fría como el acero. El corazón de Ramón se detuvo por un instante. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado. Mientras lo empujaban dentro de la camioneta, un pensamiento cruzó su mente atormentada. ¿Sería este su castigo final o, contra todo pronóstico, una oportunidad de redención? La camioneta avanzaba por las calles de la ciudad, trazando un laberinto de giros y vueltas que desorientaron por completo a Ramón. El interior del vehículo estaba sumido en un silencio sepulcral, roto solo por el ocasional crujido de los asientos de cuero y la respiración agitada de Ramón. Los dos hombres que lo flanqueaban mantenían sus rostros impasibles, sus ojos ocultos tras gafas oscuras a pesar de la noche. Ramón sentía el peso de sus miradas frías y calculadoras, evaluando cada uno de sus movimientos. A medida que avanzaban, la mente de Ramón era un torbellino de pensamientos sombríos. Imaginaba su muerte inminente, visualizaba su cuerpo abandonado en algún callejón oscuro, pensaba en Elena y en cómo nunca sabría qué había pasado con él o con Lucía. El arrepentimiento lo consumía, ahogándolo en una marea de «y si hubiera» que amenazaba con volverlo loco. Después de lo que pareció una eternidad, la camioneta se detuvo frente a una imponente mansión. Ramón parpadeó, confundido. Esto no era lo que esperaba. Los hombres lo escoltaron al interior, sus pasos resonando en el mármol pulido del suelo. Lo que vio dentro lo dejó sin aliento. En las paredes, enmarcadas en oro, había fotografías de Lucía. Pero no era la Lucía que recordaba. Esta Lucía elegante, poderosa, con una mirada que mezclaba frialdad y determinación. En una de las fotos estaba junto al Jaguar, ambos sonriendo ante lo que parecía ser un grupo de empresarios. ¿Qué significa esto?, murmuró Ramón, su voz apenas un susurro. Nadie respondió. Lo condujeron a través de largos pasillos hasta llegar a una puerta de roble tallado. Uno de los hombres la abrió, empujando suavemente a Ramón al interior. Allí, sentada tras un imponente escritorio, estaba Lucía. Su mirada se encontró con la de su padre y Ramón sintió que el mundo se detenía. «Hola, papá», dijo Lucía, su voz fría como el hielo. «Bienvenido a mi mundo». El silencio en la lujosa oficina era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Ramón, con la boca seca y el corazón latiendo desbocado, miraba a su hija como si fuera una aparición. Lucía se levantó lentamente, su traje de diseñador resaltando una figura que ya no era la de la niña que Ramón recordaba. Sus ojos, antes cálidos y llenos de vida, ahora reflejaban una dureza que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de su padre. Has cambiado», logró articular Ramón, su voz apenas un susurro. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Lucía. «La gente cambia cuando la venden como ganado, papá». Cada palabra era como una puñalada para Ramón. Intentó acercarse, pero Lucía levantó una mano, deteniéndolo con un gesto. Deteniéndolo en seco. «No estás aquí para una reunión familiar», dijo ella, su tono cortante. «Estás aquí porque yo lo ordené». Lucía comenzó a relatar cómo, tras ser entregada al Jaguar, había utilizado su inteligencia y astucia para sobrevivir. Cómo había aprendido cada aspecto del negocio, ganándose poco a poco la confianza del narco hasta convertirse en su mano derecha. «Y sabes qué, papá», continuó, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y resentimiento, «resulta que tengo talento para esto, más del que tú jamás tuviste para ser un buen padre». Ramón, sintiendo que cada palabra lo hundía más, intentó justificarse. «Lucía, yo no tenía opción, nos habrían matado a todos». Lucía soltó una carcajada sin humor. «Siempre hay opciones, papá, y ahora tú vas a enfrentar las consecuencias de la tuya». Con un chasquido de sus dedos, los hombres entraron en la oficina. «Llévenselo», ordenó Lucía. «Desde hoy trabajará para mí, tiene una deuda moral que pagar». Mientras lo arrastraban fuera de la oficina, Ramón comprendió con horror que su hija no solo había sobrevivido al infierno al que él la había condenado, sino que se había convertido en su nueva carcelera. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Lucía fue arrojada al interior de la mansión del Jaguar aquel fatídico día 2 meses atrás. Con el corazón latiendo desbocado y las lágrimas aún frescas en sus mejillas,
enfrentó la mirada depredadora de su nuevo dueño. «Bienvenida a tu nueva vida, preciosa», dijo el jaguar, su sonrisa fría enviando escalofríos por la espalda de Lucía. Los primeros días fueron un infierno, humillaciones, amenazas y un miedo constante se convirtieron en su rutina. Pero Lucía, en lugar de quebrarse, endureció su corazón. Observaba, aprendía, absorbía cada detalle del funcionamiento de la organización. Una noche, mientras limpiaba la oficina del jaguar, Lucía descubrió documentos que revelaban un traidor en las filas. Sin pensarlo dos veces, llevó la información al narco. El jaguar, impresionado por su astucia, la recompensó tomándola bajo su protección. «Tienes agallas, niña», le dijo, una chispa de respeto en sus ojos. Desde ese momento, Lucía se convirtió en la sombra del jaguar, aprendiendo los entresijos del negocio. Cada lección, cada secreto, los guardaba como armas para su venganza futura. En el presente, Lucía observaba a su padre realizando tareas degradantes en la mansión. Una parte de ella sentía satisfacción al verlos sufrir, pero otra, enterrada profundamente, lloraba por la niña que alguna vez había sido. Disfrutando la vista, la voz del jaguar la sacó de sus pensamientos. Lucía se giró, su rostro una máscara de frialdad. «Solo asegurándome de que cumpla con su trabajo». El jaguar sonrió, sus ojos brillando con malicia. «Sabes, siempre me pregunté qué pasaría si reunía a la hija vengativa con el padre traidor. Esto es fascinante». Lucía mantuvo su compostura, pero por dentro, su mente trabajaba a toda velocidad. El jaguar estaba jugando un juego peligroso y ella no podía permitirse ser una simple pieza en su tablero. La venganza tendría que esperar, la supervivencia era ahora su prioridad. La mansión del jaguar bollía de actividad. Sirvientes corrían de un lado a otro, preparando todo para la gran fiesta de esa noche. Ramón, vestido con un uniforme de mozo, observaba el caos con una mezcla de asombro y repulsión. Mientras pulía copas de cristal, sus ojos no dejaban de seguir a Lucía. Su hija se movía por el lugar con la gracia de una reina, dando órdenes y supervisando cada detalle. Era como ver a una extraña con el rostro de su niña. A medida que caía la noche, la mansión se llenó de políticos de alto rango, empresarios poderosos y figuras del espectáculo. Se mezclaban en una sinfonía de risas falsas y conversaciones en voz baja. Ramón, bandeja en mano, se deslizaba entre los invitados, sirviendo champán. Sus oídos captaban fragmentos de conversaciones que le helaban la sangre. «El cargamento llegará el martes», escuchó decir a un hombre de traje caro. La anciana negó con la cabeza. «Jovencito, este hotel me dio un hogar cuando perdí el mío en el terremoto del año pasado. La señora Josefina y su familia me trataron como a una reina. ¿Cómo puede querer destruir algo tan hermoso?». Uno a uno, empleados, huéspedes y beneficiarios de los programas del hotel se acercaron, compartiendo sus historias. El rostro de Ernesto y sus socios comenzó a cambiar, la dureza dando paso a la duda. Martín, viendo la oportunidad, se acercó con un micrófono. «Señores, ¿tienen algún comentario sobre estas historias?». Los flashes de las cámaras comenzaron a destellar. Los periodistas se acercaron, ávidos de capturar la reacción de los empresarios. Ernesto miró a su alrededor, claramente incómodo. Finalmente, con un suspiro de derrota, se volvió hacia Josefina. «Parece que hemos subestimado lo que has construido aquí». Josefina. Tal vez deberíamos reconsiderar nuestra posición». Un rugido de alegría estalló en el salón. Josefina, con lágrimas en los ojos, abrazó a Martín y Carolina. Lucía se unió a ellos, su rostro radiante de felicidad. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Josefina miró a su familia y a los huéspedes. El Hotel Dorado brillaba con una luz que iba más allá de las lámparas de cristal, y los adornos dorados era la luz de la comunidad, del amor y de la redención. Afuera, la nieve había dejado de caer y un rayo de sol se abría paso entre las nubes, como si el cielo mismo quisiera unirse a la celebración de esta victoria inesperada pero profundamente merecida. La primavera había llegado a la ciudad, trayendo consigo un aire de renovación que parecía perfectamente sincronizado con los cambios en el Hotel Dorado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el jardín en una luz dorada, Josefina cerró los ojos, agradecida por el largo y difícil camino que los había llevado a este momento de perfecta armonía. Te pido, por favor, comentar tus impresiones y opiniones en la sección de comentarios.
Me sentiría muy honrado si me dejaras un like. Te invito a ver la siguiente historia, que es impresionante. Bendiciones. ¿Está comprada? No habrá problemas, respondió otro, riendo. En el centro del salón, el Jaguar hizo su entrada triunfal. A su lado, Lucía resplandecía en un vestido rojo que la hacía parecer mayor de lo que era. Amigos míos, anunció el Jaguar, su voz resonando en el salón, les presento a mi protegida, Lucía, el futuro de nuestra organización. Los aplausos llenaron el aire, mientras Ramón sentía que su corazón se rompía en 1000 pedazos. ¿En qué se había convertido su pequeña? Intentando mantener la compostura, Ramón se acercó a servir champán a un grupo cercano. Fue entonces cuando escuchó algo que lo dejó helado. Con la nueva ruta por Centroamérica, triplicaremos nuestros ingresos, decía el Jaguar. Ramón miró a su alrededor, reconociendo rostros que había visto en televisión, jueces, senadores, incluso un ministro. La magnitud de la corrupción lo golpeó como una bofetada. Sus ojos se encontraron con los de Lucía. Por un momento creyó ver un destello de la niña que alguna vez fue, pero rápidamente la máscara de frialdad volvió a su rostro. Cuidado, papá, susurró Lucía al pasar junto a él. Un paso en falso y toda la familia paga. Ramón comprendió entonces que estaban atrapados en una telaraña de poder y maldad de la que quizás nunca podrían escapar. El detective Hernández se pasó una mano por el rostro cansado, sus ojos inyectados en sangre fijos en el mapa de la ciudad cubierto de notas y fotografías. Llevaba meses tras la pista de una serie de desapariciones relacionadas con el cártel del Jaguar y finalmente sentía que estaba cerca de una pista sólida. Con determinación, se dirigió al antiguo barrio de los Suárez. Las calles estrechas y las casas destartaladas contaban una historia de pobreza y desesperación. Tocó puerta tras puerta, pero se encontró con miradas esquivas y respuestas evasivas. No sé nada, no he visto nada, eran las frases que se repetían una y otra vez. Cuando estaba a punto de darse por vencido, una anciana lo llamó desde la ventana de su casa. Oficial, susurró, yo vi algo la noche que se llevaron a la niña Lucía. Con el corazón acelerado, Hernández escuchó el relato de la anciana sobre la camioneta negra y el hombre bien vestido que se había llevado a la joven. La pieza final del rompecabezas se encajó. Ramón Suárez, el padre desaparecido, estaba conectado con el Jaguar. Mientras tanto, en la mansión del Jaguar, la tensión era palpable. El narco, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se acercó a Lucía. Tengo una tarea para ti, mi querida protegida, dijo, su voz suave pero cargada de amenaza. Hay un traidor entre nosotros. Quiero que te encargues de él. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esta era su oportunidad de ganar poder real en la organización, pero también significaba cruzar una línea de la que no habría retorno. Ramón, que limpiaba cerca, escuchó la conversación. Sus ojos se encontraron con los de su hija. Una mirada cargada de miedo, culpa y una silenciosa súplica. En ese momento, padre e hija comprendieron que estaban en una encrucijada. La decisión que tomara Lucía no solo definiría su futuro, sino el destino de toda su familia. El Jaguar observaba la escena con interés, como un depredador esperando el momento de atacar. La noche caía sobre la mansión del Jaguar, envolviendo todo en sombras que parecían danzar con los secretos y mentiras que habitaban el lugar. Lucía, sola en su lujosa habitación, se miraba en el espejo sin reconocerse. La orden del Jaguar resonaba en su mente como un eco interminable, eliminar al traidor. Con pasos silenciosos, se deslizó por los pasillos hasta encontrar a Ramón, quien fregaba los suelos con la mirada perdida. Por un instante, la máscara de frialdad de Lucía se agrietó. Papá, susurró, su voz apenas audible. Ramón levantó la vista, sorprendido por el tono vulnerable de su hija. En sus ojos, por primera vez en meses, vio un destello de la niña que alguna vez fue. Tengo miedo, confesó Lucía, las palabras escapando de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Padre y hija se miraron, el silencio entre ellos cargado de emociones no dichas. Finalmente, Lucía habló de la orden del Jaguar. Jaguar de sus dudas, de cómo cada día sentía que perdía una parte de sí misma. Ramón escuchó su corazón desgarrándose con cada palabra. Mi niña,
dijo al fin, su voz quebrada, esto no es lo que quería para ti. Nunca quise esto. ¿Y qué querías, papá? Respondió Lucía, una chispa de su antiguo fuego brillando en sus ojos. ¿Venderme no era parte del plan? Ramón bajó la cabeza, la culpa pesando sobre él como una losa. Creí que los estaba salvando a todos. Fui un cobarde, un tonto. Lucía luchaba internamente. Una parte de ella quería abrazar a su padre, perdonarlo, escapar juntos de esa pesadilla. Otra parte, endurecida por el dolor y la traición, le gritaba que no confiara, que siguiera con su plan de venganza. No puedo rechazar la orden del Jaguar, dijo al fin, sería nuestra sentencia de muerte. Debe haber otra manera, suplicó Ramón. Antes de que Lucía pudiera responder, pasos se acercaron por el pasillo. Rápidamente, retomó su postura fría y distante. Limpia bien ese rincón, ordenó con dureza justo cuando uno de los hombres del Jaguar doblaba la esquina. Ramón asintió, comprendiendo el juego peligroso que su hija estaba jugando. Mientras fregaba, rezaba silenciosamente por una salida, por una oportunidad de redención para ambos. El detective Hernández se movía por las calles de la ciudad como una sombra, recolectando piezas de un rompecabezas macabro. Sus pasos lo llevaron hasta la modesta casa de los Suárez, donde Elena, la esposa de Ramón, lo recibió con ojos enrojecidos por el llanto. Señora Suárez, comenzó Hernández con voz suave, necesito que me cuente todo lo que recuerde sobre la noche en que desapareció su hija. Elena, con manos temblorosas, relató cómo Ramón había cambiado repentinamente, cómo el dinero apareció de la nada y cómo Lucía se esfumó sin dejar rastro. Algo terrible pasó esa noche, sollozó, pero Ramón nunca me lo dijo. Y ahora él también ha desaparecido. Mientras tanto, en la mansión del Jaguar, Lucía enfrentaba su prueba más difícil. Con un nudo en la garganta, se acercó al supuesto traidor, un joven contable que había cometido el error de cuestionar las cuentas del cartel. Lo siento, susurró Lucía, su mano temblando mientras sostenía la pistola. Pero, en el último segundo, algo en ella se reveló, no pudo apretar el gatillo. En su lugar, ideó un plan arriesgado, fingió la ejecución, ocultó al contable y presentó pruebas falsas de su muerte al Jaguar. El narco, impresionado por la aparente frialdad de Lucía, la recompensó con más responsabilidades. Has probado tu lealtad, dijo, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y amenaza. Ramón, testigo silencioso de la transformación de su hija, sintió una mezcla de horror y alivio. Vio cómo Lucía caminaba por la delgada línea entre la supervivencia y la pérdida total de su humanidad. Esa noche, padre e hija se encontraron en un rincón oscuro de la mansión. No pude hacerlo, confesó Lucía en un susurro, pero si el Jaguar se entera. Ramón, por primera vez en meses, abrazó a su hija. Encontraremos una salida, prometió, aunque no sabía cómo cumplir esa promesa. Desconocido para ambos, el detective Hernández estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad. Una verdad que amenazaba con destruir el frágil equilibrio que Lucía y Ramón habían logrado en su infierno personal. El Jaguar paseaba por su despacho, una sonrisa cruel jugando en sus labios. Sus ojos se posaron en Lucía, evaluándola. Una nueva tarea para ti, mi querida, dijo, su voz suave pero cargada de amenaza, es hora de deshacernos de la basura. El corazón de Lucía se detuvo por un instante. Sabía a quién se refería el Jaguar. Ramón, su padre. ¿Por qué él? Preguntó, luchando por mantener la voz firme. El Jaguar se acercó, acariciando su mejilla con una mezcla de falsa ternura y una amenaza latente. Me tocó la mejilla con una mano que ordenó expulsar a innumerables personas. Porque quiero ver hasta dónde llega tu lealtad, mi pequeña víbora. Lucía asintió, consciente de que cualquier duda podría costarle la vida. En cuanto salió del despacho, buscó a Ramón frenéticamente. Lo encontró limpiando los pasillos, su figura encorvada por el peso de la culpa y el trabajo forzado. Papá, susurró, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. Tienes que irte ahora. Ramón la miró confundido. ¿Qué sucede? El Jaguar me ha ordenado matarte, dijo Lucía, las palabras quemándole la garganta. El horror se reflejó en los ojos de Ramón, seguido rápidamente por una resignación que rompió el corazón de Lucía.
Quizás es lo que merezco, murmuró Ramón. No, exclamó Lucía, sorprendida por la ferocidad de su propia voz. He preparado un plan, escucha atentamente. Mientras tanto, el detective Hernández había logrado infiltrarse en la mansión como personal de mantenimiento. Moviéndose con cautela, recolectaba evidencia que podría desmantelar el imperio del Jaguar en un instante. En un pasillo oscuro, Hernández fue testigo de un acto de brutalidad del Jaguar contra uno de sus subordinados. La escena le revolvió el estómago, pero también le proporcionó la evidencia que necesitaba. Esa noche, mientras Lucía ponía en marcha su arriesgado plan para salvar a Ramón y Hernández se preparaba para dar el golpe final al cartel, el Jaguar observaba todo desde las sombras, sus ojos brillando con una inteligencia malévola que auguraba que la verdadera prueba apenas comenzaba. La noche se cernía sobre la mansión del Jaguar, un manto de oscuridad que parecía tragarse toda esperanza. Lucía, con el corazón latiendo desbocado, ponía en marcha su plan para salvar a Ramón. Con movimientos precisos, preparó una escena elaborada en el sótano, manchas de sangre cuidadosamente dispuestas, casquillos de bala esparcidos y un bulto envuelto en una sábana ensangrentada que, a simple vista, podría pasar por un cuerpo. Ramón, escondido en un armario cercano, contenía la respiración. Cada crujido, cada susurro amenazaba con delatarlos. El Jaguar llegó, su presencia llenando el espacio como un gas venenoso, sus ojos escudriñando la escena en busca de cualquier señal de engaño. Está hecho, dijo Lucía, su voz fría y controlada, a pesar del temblor en sus manos. El Jaguar se acercó al bulto, sus dedos rozando la sábana ensangrentada. Por un momento eterno, pareció que iba a descubrir la farsa. Lucía sintió que el mundo se detenía. Pero entonces, el Jaguar sonrió. Bien hecho, mi pequeña víbora. Has probado tu lealtad. Justo cuando parecía que lo habían logrado, un ruido sordo provino del armario donde se escondía Ramón. El Jaguar se giró bruscamente, sus ojos entrecerrados con sospecha. ¿Qué fue eso?, gruñó. Lucía, en un acto desesperado, se cortó la palma de la mano con un trozo de vidrio roto. De vidrio oculto. ¡Ay!, gritó, atrayendo la atención del Jaguar. Me corté con algo en el suelo. El narcotraficante, distraído momentáneamente, volvió su atención a Lucía. Aprovechando la oportunidad, ella lo guió fuera del sótano, alejándolo del escondite de Ramón. Una vez solos, el Jaguar tomó la mano herida de Lucía, sus ojos brillando con una mezcla de crueldad y algo más. Deseo. Eres fuerte, mi niña, quizás demasiado fuerte. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda, consciente de que había salvado a su padre por ahora, pero ¿a qué costo? En el armario, Ramón luchaba contra las lágrimas, desgarrado entre el alivio de estar vivo y el horror de ver en lo que se había convertido su hija para salvarlo. Mientras tanto, en las sombras, el detective Hernández observaba, recolectando cada pieza de evidencia, cada susurro preparándose para el momento de hacer justicia. La tensión en la mansión del Jaguar era palpable como un cable a punto de romperse. Lucía caminaba por los pasillos con la gracia de una bailarina y la cautela de una espía, consciente de que cada movimiento era observado. El detective Hernández, aún disfrazado como personal de mantenimiento, se cruzó con ella en un pasillo. Sus miradas se encontraron por un instante, aunque ninguno dijo nada, ambos sintieron que algo había cambiado. Mientras tanto, el Jaguar convocó a Lucía a su despacho. El narcotraficante la observaba con una mezcla de admiración y sospecha. Mi querida, dijo, su voz suave como terciopelo, pero afilada como una navaja, has demostrado ser invaluable para nuestra organización. Pero sabes que, en este negocio, la confianza lo es todo. Lucía mantuvo su rostro impasible, aunque su corazón latía con fuerza. Por supuesto, señor, la lealtad es mi prioridad. El Jaguar sonrió, pero el gesto no llegó a sus ojos. Me alegra oír eso porque tengo una última prueba para ti. Sacó un sobre de su escritorio y se lo entregó a Lucía. Dentro había fotos de Ramón, vivo y escondido en la mansión. Parece que tu padre es más resistente de lo que pensábamos, dijo el Jaguar, su voz cargada de amenaza. Quiero que termines el trabajo, esta vez frente a mí. Lucía sintió que el mundo se detenía. Su mente trabajaba a toda velocidad buscando una salida.
una forma de salvar a su padre sin exponerse. ¿Algún problema?, preguntó el Jaguar, sus ojos fijos en ella. Ninguno, señor, respondió Lucía, su voz firme a pesar del terror que sentía. Se hará como usted ordene. Mientras salía del despacho, Lucía se cruzó con Ramón, quien limpiaba los pisos. Sus miradas se encontraron, cargadas de miedo y desesperación. En ese momento, el detective Hernández, que había escuchado toda la conversación, tomó una decisión. Era hora de actuar, aun si eso significaba exponer su tapadera. La cuenta regresiva había comenzado. El destino de Lucía, Ramón y toda la organización del Jaguar pendía de un hilo, y la próxima movida determinaría quién sobreviviría y quién caería en este juego mortal. La noche caía sobre la mansión del Jaguar, trayendo consigo una oscuridad que parecía reflejar la tormenta que se avecinaba. Lucía, con el corazón latiendo desbocado, se preparaba para la prueba final que el Jaguar le había impuesto. En una habitación alejada, Ramón esperaba su destino, sus manos temblorosas y su mente un torbellino de arrepentimiento y miedo. El detective Hernández, aún encubierto, se movía silenciosamente por los pasillos preparándose para intervenir. El Jaguar reunió a sus hombres más cercanos en el salón principal, creando un círculo de testigos para el macabro espectáculo que estaba por comenzar. Lucía entró, su rostro una máscara de determinación que ocultaba el tumulto interior. Tráiganlo, ordenó el Jaguar, sus ojos brillando con una mezcla de crueldad y anticipación. Dos matones arrastraron a Ramón al centro del círculo. Padre e hija se miraron, sus ojos comunicando un mundo de dolor, amor y desesperación que las palabras no podían expresar. Palabras no podían expresar. El Jaguar le entregó un arma a Lucía. Demuestra tu lealtad, mi querida. Acaba con el traidor. Lucía tomó el arma, su mente trabajando frenéticamente en busca de una salida. Miró a su padre, luego al Jaguar y finalmente al arma en sus manos. El tiempo parecía haberse detenido en ese momento crítico. Se escuchó un estruendo. El detective Hernández, incapaz de contener más la situación, había activado la alarma de incendios. El caos se desató en la mansión. Aprovechando la confusión, Lucía actuó con rapidez. En lugar de disparar a Ramón, giró y disparó al aire, creando más pánico. «Nos atacan», gritó, sembrando la confusión entre los hombres del Jaguar. En medio del caos, Lucía agarró a su padre y lo arrastró hacia una salida secreta que había descubierto en sus meses en la mansión. El Jaguar, furioso, gritaba órdenes en medio del pandemonium. Mientras corrían por un pasadizo oscuro, Lucía y Ramón escucharon sirenas a lo lejos. El detective Hernández había logrado contactar con refuerzos. La huida había comenzado, pero estaban lejos de estar a salvo. El Jaguar no era alguien que perdonara la traición, y la noche aún era joven. El aire frío de la noche golpeó a Lucía y Ramón mientras emergían del pasadizo secreto a los jardines de la mansión. Las sirenas sonaban cada vez más cerca, mezclándose con los gritos y disparos que provenían del interior. Por aquí, susurró Lucía, guiando a su padre hacia la parte trasera de la propiedad. Años de cautiverio le habían enseñado cada rincón, cada punto ciego de las cámaras de seguridad. Ramón, jadeando por el esfuerzo y el miedo, tropezó. «Déjame», dijo entre respiraciones entrecortadas. «Sálvate tú». Lucía se detuvo, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y furia. «No te atrevas a rendirte ahora, papá. No después de todo esto». Un disparo cercano los hizo agacharse. Dos hombres del Jaguar los habían visto y se acercaban rápidamente. Lucía, actuando por instinto, empujó a Ramón detrás de un árbol y enfrentó a los sicarios. «¡Alto!», gritó uno de ellos. «El Jaguar te quiere viva». Pero no dijo nada sobre tu padre. En ese momento, algo en Lucía se quebró. Todos los meses de miedo, de rabia contenida, de fingir ser alguien que no era, explotaron en un instante de pura adrenalina. Con una velocidad y precisión que sorprendió incluso a ella misma, Lucía desarmó al primer hombre y usó su arma para neutralizar al segundo. Ramón observaba atónito, viendo en su hija no a la niña que había vendido, sino a una mujer forjada en el fuego del infierno que él mismo había creado. «Vamos», dijo Lucía, su voz teñida de una nueva dureza. «No tenemos mucho tiempo». Mientras corrían hacia la libertad, el detective Hernández lideraba el asalto a la mansión. El Jaguar, acorralado, rugía órdenes a sus hombres, su imperio desmoronándose a su alrededor. Lucía y Ramón alcanzaron los límites de la propiedad, pero sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba.
El Jaguar no era alguien que perdonara la traición, y su alcance iba mucho más allá de los muros de su mansión. Mientras se adentraban en la noche, padre e hija compartieron una mirada. En sus ojos, una promesa silenciosa: ¿sobrevivirían juntos o no sobrevivirían en absoluto? El amanecer encontró a Lucía y Ramón escondidos en un motel de carretera en las afueras de la ciudad. La habitación, con su papel tapiz descolorido y el zumbido constante de un viejo ventilador, era un mundo lejos del lujo al que Lucía se había acostumbrado en la mansión del Jaguar. Ramón, sentado en el borde de la cama, miraba a su hija con una mezcla de admiración y culpa. Lucía, por su parte, se movía por la habitación con la inquietud de un animal enjaulado, su mente trabajando frenéticamente en su próximo movimiento. «Tenemos que irnos pronto», dijo Lucía, su voz teñida de urgencia. «El Jaguar tiene ojos en todas partes». Ramón asintió lentamente. «Lucía, yo lo siento tanto. Todo esto es mi culpa». Lucía se detuvo, enfrentando a su padre. En sus ojos brillaba una tormenta de emociones, ira, dolor, pero también un destello de algo más: esperanza. «Sí, lo es», respondió con dureza, «pero ahora no es momento para disculpas. Tenemos que sobrevivir». Mientras discutían su próximo paso, la televisión del motel transmitía las noticias locales. De repente, la imagen del Jaguar llenó la pantalla. El narcotraficante, impecablemente vestido, aparecía con un semblante desafiante mientras las autoridades continuaban su búsqueda. Daba una conferencia de prensa. «Soy víctima de una conspiración», declaraba con falsa indignación. «Estas acusaciones son infundadas y producto de una venganza personal». Lucía y Ramón observaban atónitos cómo el Jaguar se presentaba como un empresario respetable, negando conexión con el crimen organizado. «Maldito bastardo», murmuró Lucía. «Está usando sus conexiones para salirse con la suya». En ese momento, alguien tocó a la puerta. Padre y hija se congelaron, intercambiando miradas de pánico. Lucía tomó silenciosamente el arma que había robado, mientras Ramón se acercaba cautelosamente a la puerta. «¿Quién es?», preguntó con voz temblorosa. «Detective Hernández», respondió una voz familiar. «¿Están en peligro? Tenemos que movernos ahora». Lucía y Ramón se miraron, conscientes de que estaban a punto de tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Confiar en Hernández podría ser su salvación o su perdición. El silencio en el auto del detective Hernández era tenso, solo interrumpido por el suave zumbido del motor y el ocasional crujido de la radio policial. Lucía, sentada en el asiento trasero junto a su padre, mantenía una mano cerca del arma oculta en su chaqueta, sus ojos escaneando constantemente las calles por las que pasaban. Hernández los miraba por el espejo retrovisor. «Tengo un lugar seguro donde pueden quedarse por ahora», dijo, su voz cansada pero firme. «Pero necesito que me cuenten todo, cada detalle». Ramón comenzó a hablar, su voz quebrándose mientras relataba cómo había vendido al Jaguar. Lucía, por su parte, describió con fría precisión el funcionamiento interno del cartel. Nombres, fechas, lugares de operación. De repente, Hernández frenó bruscamente. «Nos siguen», murmuró, sus ojos fijos en el espejo retrovisor. Un SUV negro se acercaba rápidamente, sus vidrios polarizados ocultando a sus ocupantes. Hernández aceleró, zigzagueando entre el tráfico matutino. Lucía se aferró al asiento, su corazón latiendo desbocado. «Cuidado», gritó Ramón cuando otro vehículo apareció bloqueando su camino. Hernández giró bruscamente en una calle lateral, las llantas chirriando contra el asfalto. El SUV lo seguía de cerca, cada vez más cerca. «Tengo que sacarlos de aquí», gruñó Hernández, tomando una serie de giros rápidos para intentar perder a sus perseguidores. Lucía, actuando por instinto, sacó su arma. «Déjeme ayudar», dijo, su voz fría y determinada. «No», gritaron Hernández y Ramón al unísono, pero era tarde. Lucía bajó la ventanilla y disparó hacia las llantas del SUV que los perseguía. El vehículo perdió el control, estrellándose contra un poste de luz. Hernández aprovechó la confusión para acelerar, perdiéndose en el laberinto de calles de la ciudad. Minutos después, cuando finalmente se detuvieron en un callejón oscuro,
Todos respiraban agitadamente. Hernández miró a Lucía con una mezcla de asombro y preocupación. Eso fue impresionante y extremadamente peligroso, dijo. Lucía guardó el arma, sus ojos encontrándose con los de su padre en el espejo. En esa mirada compartida, ambos comprendieron que su viaje de redención apenas comenzaba y que el camino por delante estaría lleno de peligros que ninguno de los dos podía imaginar. El refugio que Hernández había preparado era un pequeño apartamento en un edificio decrépito en las afueras de la ciudad. El detective los guió por escaleras chirriantes hasta llegar a una puerta oxidada. No es mucho, dijo Hernández mientras abría la puerta, pero es seguro por ahora. Lucía entró primero, sus ojos escaneando cada rincón del lugar, buscando inconscientemente rutas de escape. Ramón la siguió, su rostro una máscara de agotamiento y culpa. Hernández cerró la puerta y activó una serie de cerraduras. Necesito que me den toda la información que puedan sobre el Jaguar, nombres, lugares, fechas, todo. Lucía asintió, su mente ya trabajando en cómo usar esta situación a su favor. Le diré todo lo que sé, detective, pero necesito garantías. ¿Garantías?, preguntó Hernández, alzando una ceja. Inmunidad, respondió Lucía sin titubear, para mí y para mi padre. Ramón la miró sorprendido. Hija, yo debo pagar por lo que hice. No, lo interrumpió Lucía, su voz firme. Hemos pagado suficiente. Hernández los observó en silencio por un momento. Veré qué puedo hacer, dijo, pero primero necesito esa información. Durante las siguientes horas, Lucía desgranó los secretos del imperio del Jaguar. Nombres de políticos corruptos, rutas de tráfico, cuentas bancarias ocultas. Cada palabra era una puñalada al corazón de la organización que la había mantenido cautiva. Ramón escuchaba en silencio, horrorizado por el mundo en el que había sumergido a su hija. De repente, el sonido de sirenas llenó el aire. Hernández se asomó a la ventana, su rostro palideciendo. No se encontraron, murmuró. Lucía se levantó de un salto, su cuerpo tenso como un resorte. ¿Cómo? No lo sé, respondió Hernández, sacando su arma, pero tenemos que irnos ahora. Mientras se preparaban para huir nuevamente, Lucía y Ramón compartieron una mirada. En sus ojos, una mezcla de miedo y determinación. Sabían que esta podría ser su última oportunidad de escapar, de redimirse, de comenzar de nuevo. Con el sonido de las sirenas acercándose, padre y hija se prepararon para enfrentar juntos lo que viniera, conscientes de que el verdadero peligro apenas comenzaba. El caos se desató en las calles mientras Lucía, Ramón y el detective Hernández huían del edificio. Las sirenas aullaban, mezclándose con el sonido de neumáticos chirriando y gritos de confusión. Hernández los guió por callejones estrechos, evitando las principales vías donde los hombres del Jaguar y la policía corrupta los buscaban. Por aquí, jadeó Hernández, señalando una puerta trasera de un viejo almacén. Apenas habían entrado cuando el sonido de disparos resonó en la distancia. Lucía se tensó, sus instintos de supervivencia en alerta máxima. Tenemos que separarnos, dijo, su voz fría y calculadora. Somos un blanco fácil juntos. Ramón la miró horrorizado. No, Lucía, no te dejaré otra vez. Tu hija tiene razón, intervino Hernández. Tengo un contacto en el puerto, puede sacarlos de la ciudad. Lucía asintió, su mente ya trazando planes. Iré primero, despejaré el camino. Antes de que Ramón pudiera protestar, Lucía se escabulló por una ventana rota, perdiéndose en la noche. Hernández y Ramón esperaron en un silencio, cada minuto una eternidad. De repente, el walkie-talkie de Hernández cobró vida. Detective, crepitó una voz, los tenemos rodeados. Entréguelo por lo bajo. Es una trampa, alguien nos vendió. En ese momento, la puerta del almacén se abrió de golpe. Hombres armados entraron, sus armas apuntando a Ramón y Hernández. Vaya, vaya, dijo una voz familiar. El Jaguar entró, su sonrisa depredadora iluminada por la luz de las linternas. Parece que la familia se ha reunido. Bueno, casi. Ramón sintió que su corazón se detenía. ¿Dónde está Lucía?, gritó. El Jaguar rió. Oh, mi querida protegida. Tan inteligente, tan valiente. Lástima que haya elegido el bando equivocado. Dos de sus hombres arrastraron a Lucía al interior. Su rostro estaba magullado, pero sus ojos brillaban con furia indomable. Lo siento, papá, murmuró Lucía antes de que un golpe la silenciara. Ramón gritó de rabia, luchando contra los hombres que lo sujetaban. Hernández, aprovechando la confusión, logró sacar su arma. El almacén se convirtió en un campo de batalla. El destino de todos pendía
siguiendo de un hilo. El caos reinaba en el almacén. Disparos, gritos y el sonido de cuerpos chocando contra metal llenaban el aire. En medio de la confusión, Ramón logró liberarse y corrió hacia Lucía, su instinto paternal superando el miedo. «Lucía», gritó, esquivando balas y puñetazos. Lucía, aún aturdida por el golpe, luchó por ponerse de pie. Sus ojos se encontraron con los de su padre, una chispa de esperanza encendiéndose en medio del caos. Hernández, mientras tanto, se enfrentaba al Jaguar. El detective, a pesar de su entrenamiento, se vio superado por la brutalidad del narcotraficante. «Debiste quedarte en tu escritorio, policía», se burló el Jaguar, acorralando a Hernández contra una pared. De repente, el sonido de sirenas llenó el aire. Refuerzos policiales se acercaban. El Jaguar maldijo, comprendiendo que su ventaja se desvanecía. «Nos vamos», ordenó a sus hombres. En la confusión de la retirada, Lucía vio su oportunidad. Con un movimiento rápido, tomó un arma caída y apuntó al Jaguar. «Esto es por todo lo que me hiciste pasar», murmuró, su dedo en el gatillo. Pero antes de que pudiera disparar, Ramón la detuvo. «No, hija, no te conviertas en lo que él quería que fueras». El Jaguar aprovechó el momento para escapar, perdiéndose en la noche junto con sus hombres. Segundos después, la policía irrumpió en el almacén. Hernández, herido pero vivo, se identificó rápidamente. «Están bajo mi protección», dijo señalando a Lucía y Ramón. «Son testigos clave». Mientras los paramédicos atendían a los heridos, Lucía y Ramón se abrazaron, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Lo siento tanto, papá», susurró Lucía, «por todo». Ramón la abrazó con más fuerza. «No, mi niña, soy yo quien debe pedir perdón. Pero te prometo que, a partir de ahora, haré todo lo posible para protegerte». Hernández se acercó a ellos, su rostro era una mezcla de alivio y preocupación. «No estamos a salvo aún. El Jaguar sigue libre y no descansará hasta silenciarnos». Lucía asintió, su determinación renovada. «Entonces tendremos que ser más inteligentes que él». Mientras salían del almacén hacia un futuro incierto, los tres sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. El amanecer encontró a Lucía, Ramón y Hernández en una casa segura en las afueras de la ciudad. El detective, con ojeras profundas y una determinación inquebrantable, desplegó un mapa sobre la mesa de la cocina. «El Jaguar ha activado todos sus contactos», explicó Hernández, señalando varios puntos en el mapa. «Tiene ojos y oídos en la policía, el gobierno, incluso en los medios». Lucía, con una taza de café fría entre sus manos, asintió. «No descansará hasta eliminarnos. Somos la única amenaza real a su imperio». Ramón, sentado en un rincón, observaba a su hija con una mezcla de orgullo y temor. «¿Qué podemos hacer? Somos solo 3 contra un ejército. Tenemos algo que ellos no», respondió Lucía, sus ojos brillando con determinación. «Conocimiento interno. Sé cómo piensa el Jaguar. Conozco sus debilidades». Hernández la miró con curiosidad. «¿Qué propones?» «Una trampa», dijo Lucía, inclinándose sobre el mapa. «Usaremos Superenoy en su contra». Mientras discutían el plan, la televisión en la esquina de la habitación transmitía las noticias locals. De repente, el rostro de el Jaguar apareció en la pantalla. «Soy una víctima de una conspiración», declaraba con falsa indignación. «Exijo que se respeten mis derechos». Lucía apagó el televisor con un gesto brusco. «Está jugando su carta de hombre de negocios respetable. Tenemos que actuar rápido». El plan se puso en marcha. Hernández utilizó sus contactos para filtrar información falsa sobre una supuesta traición dentro de la organización de El Jaguar. Lucía, aprovechando su conocimiento interno, ayudó a crear un escenario creíble que sembraría la duda en la mente del narcotraficante. Mientras tanto, Ramón, ansioso por redimirse, se ofreció como cebo. «No», dijo Lucía firmemente, «es demasiado peligroso. Es mi oportunidad de hacer las cosas bien». «Hija», insistió Ramón, «déjame ayudar». Lucía miró a su padre, viendo por primera vez al hombre que había sido antes de que la desesperación lo llevara a tomar decisiones terribles. Finalmente, asintió. «Está bien, pero con una condición, lo hacemos juntos». Hernández observó el intercambio, consciente de que estaban a punto de enfrentarse al momento más peligroso de sus vidas. La trampa estaba lista, pero el Jaguar era un depredador astuto. Un solo error podría costarles todo. La noche cayó sobre la ciudad como un manto de incertidumbre. Lucía y Ramón se encontraban en un antiguo almacén portuario,
el lugar elegido para la trampa. Hernández y un equipo de agentes de confianza esperaban ocultos en las sombras, listos para actuar. Lucía, vestida con la elegancia que había aprendido en su tiempo con el Jaguar, caminaba nerviosamente de un lado a otro. Ramón, a su lado, intentaba calmar sus propios nervios. «Recuerda el plan», susurró Lucía. «Cuando llegue, déjame hablar a mí». Ramón asintió, su rostro una mezcla de determinación y miedo. «Confío en ti, hija». El sonido de neumáticos sobre grava rompió el silencio. Faros iluminaron el interior del almacén cuando 3 vehículos negros se detuvieron frente a la entrada. El Jaguar emergió del auto central, su traje impecable contrastando con la decadencia del lugar. Sus ojos fríos y calculadores se posaron en Lucía y Ramón. «Mi querida protegida», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Y el padre traidor». ¡Qué conmovedor! Lucía dio un paso adelante, su determinación inquebrantable. La postura exudaba una confianza que no sentía. «Terminemos con esto, Jaguar. ¿Sabes por qué estamos aquí?», se rió el comerciante con un sonido que hizo que se le helara la sangre. «Ramón, ¿crees que puedes negociar conmigo después de tu traición?» «Tengo información», respondió Lucía, su voz firme, «información que podría destruirte o salvarte». Por un momento, la duda cruzó el rostro del Jaguar. Era todo lo que necesitaban. De repente, todo se descontroló. Uno de los hombres del Jaguar, nervioso, disparó al aire. El eco del disparo desencadenó el caos. Hernández y su equipo emergieron de sus escondites, gritando órdenes. El Jaguar, comprendiendo la trampa, sacó su arma y apuntó directamente a Lucía. Ramón, viendo el peligro, actuó por instinto. Se lanzó frente a su hija justo cuando el Jaguar apretaba el gatillo. El disparo resonó en el almacén. Ramón cayó al suelo, sangre manchando su camisa. «Papá», gritó Lucía, su voz rompiendo el caos de la batalla. En medio del fuego cruzado, padre y hija se miraron, el tiempo pareciendo detenerse. La redención y el sacrificio se entrelazaban en un momento que cambiaría sus vidas para siempre. El caos reinaba en el almacén, disparos y gritos llenaban el aire mientras Lucía se arrodillaba junto a su padre caído, sus manos presionando desesperadamente sobre la herida en el pecho de Ramón. Lucía decía: «No te atrevas a dejarme, papá». Lágrimas se mezclaban con la sangre en sus manos. «No, ahora no», así replicaba Lucía. Ramón la miró, sus ojos llenos de un amor que había estado oculto durante tanto tiempo. «Mi niña, lo siento por todo». Alrededor de ellos, la batalla continuaba. Hernández y su equipo luchaban contra los hombres del Jaguar. El sonido de los disparos era ensordecedor. El Jaguar, viendo su imperio desmoronarse, intentó escapar. Lucía lo vio moverse hacia la salida y en una fracción de segundo tomó una decisión. «Resiste, papá», susurró, besando la frente de Ramón antes de levantarse con una determinación nacida de años de dolor y rabia. Lucía persiguió al Jaguar, lo alcanzó justo cuando estaba por subir a su auto. «Se acabó», gritó Lucía, apuntándole con el arma que había recogido del suelo. El Jaguar se giró, su rostro una máscara de furia y miedo. «Nunca se acaba, mi querida. Siempre habrá alguien como yo». «Tal vez», respondió Lucía, su voz fría como el acero, «pero tú ya no estarás aquí para verlo». Un último disparo resonó en la noche. Momentos después, Hernández llegó a la escena, encontrando a Lucía de pie sobre el cuerpo del Jaguar. «Está hecho», dijo ella, dejando caer el arma. Juntos corrieron de vuelta al almacén. Los paramédicos ya estaban atendiendo a Ramón. «Va a sobrevivir», informó uno de ellos, «pero necesita llegar al hospital inmediatamente». Mientras subían a Ramón a la ambulancia, Lucía tomó su mano. «Lo logramos, papá. Se acabó», dijo ella. Ramón sonrió débilmente. «Estoy orgulloso de ti, hija. Siempre lo he estado». Lucía subió a la ambulancia, sosteniendo la mano de su padre mientras se alejaban del lugar que había sido testigo del fin de una pesadilla y el comienzo de una nueva vida. Hernández los vio partir, consciente de que la verdadera batalla para Lucía y Ramón apenas comenzaba, la batalla por la redención y la reconstrucción de sus vidas. Meses después, Lucía se encontraba frente a la ventana de la habitación del hospital de Ramón, observando el amanecer que teñía el cielo de tonos rosados y dorados. Su padre dormía pacíficamente, su respiración constante y tranquila, muy diferente de aquella noche fatídica en el almacén. La recuperación de Ramón había sido lenta y dolorosa, pero cada día traía pequeñas victorias. Lucía había estado a su lado en cada paso,
enfrentando sus propios demonios mientras ayudaba a su padre a luchar contra los suyos. Un suave golpe en la puerta anunció la llegada del detective Hernández. «Tengo noticias», dijo en voz baja, consciente del sueño de Ramón. Lucía lo siguió al pasillo, su corazón latiendo con anticipación. «El juez ha aceptado el trato», informó Hernández. «Tu testimonio ha sido crucial para desmantelar lo que quedaba del imperio del Jaguar. A cambio, se te concederá inmunidad total». Lucía dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «¿Y mi padre?». Hernández sonrió levemente. Dado su papel y su condición, se le dará una sentencia suspendida. Tendrá que hacer servicio comunitario, pero no irá a prisión. Las lágrimas que Lucía había estado conteniendo durante meses finalmente se derramaron. Era una mezcla de alivio y agotamiento. De alivio, gratitud y un dolor que empezaba a sanar. Volvieron a la habitación justo cuando Ramón despertaba. Al ver las lágrimas en el rostro de su hija, se alarmó. «¿Qué sucede?», preguntó, su voz aún ronca por el sueño. Lucía se acercó tomando su mano. «Se acabó, papá, de verdad se acabó». Mientras Hernández explicaba los detalles, Lucía miró por la ventana. El sol había salido completamente, bañando la ciudad en una luz que parecía prometerlo todo. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Ramón una vez que Hernández se fue. Lucía sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una manera que no lo había hecho en años. «Vivir, papá, simplemente vivir». Se sentó junto a la cama, sosteniendo la mano de su padre. Ambos sabían que el camino por delante no sería fácil. Había heridas que tardarían en sanar, confianza que reconstruir, pero por primera vez en mucho tiempo tenían algo que se les había negado durante tanto tiempo: esperanza. Mientras el día avanzaba, padre e hija permanecieron en silencio, contemplando el futuro que se extendía ante ellos. Un futuro que, a pesar de sus cicatrices, estaba lleno de posibilidades, redención y amor renovado. Si esta historia te gustó, estaría muy honrado y agradecido de recibir tu apoyo. Simplemente suscríbete o dale like, me ayudarías mucho para seguir trayéndote los mejores relatos. Desde ya te agradezco y te deseo muchas bendiciones. En la ciudad de Zeta-Eka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad. Escuchando una conversación en una cafetería, decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. En la ciudad de Zeta-Eka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad. Escuchando una conversación en una cafetería, decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía.
Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. En la ciudad de Zetaeka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad, escuchando una conversación en una cafetería. Decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. Max era un chico tranquilo con ojos brillantes y una mirada soñadora. Desde pequeño estaba enamorado de María, la chica de la casa vecina, que siempre le pareció una estrella inalcanzable. A menudo la observaba desde la ventana de su habitación, admirando su belleza y elegancia. Pero, a pesar de sus sentimientos, nunca encontraba el valor para acercarse a ella y confesarle su amor. Mientras Max soñaba con María, Liana, su compañera de clase, secretamente tenía sentimientos por él. Siempre lo consideró interesante y misterioso, y quería conocerlo mejor. Un día, debido a un proyecto escolar, terminaron en el mismo grupo y Max comenzó a notar a Liana de una manera diferente. Ella era inteligente, encantadora y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Max comenzó a pasar más tiempo con Liana y gradualmente sus sentimientos hacia ella comenzaron a cambiar. Al mismo tiempo, Liana y María, quien se convirtió en su íntima amiga después de la universidad, estaban ocupadas con sus propios proyectos y fortaleciendo su amistad. María fue la única persona a quien Liana confesó sus sentimientos por Max, y María siempre la apoyó en su búsqueda. Max, por su parte, se sentía dividido entre su amor de toda la vida por María y sus nuevos sentimientos por Liana. No sabía cómo lidiar con este conflicto y sentía que su corazón se rompía en dos. El destino entrelazó sus vidas y en algún momento se vieron envueltos en una situación que los sacudió a todos. En ese momento, Max se dio cuenta de que sus sentimientos por María habían cambiado y que su corazón pertenecía a Liana. Decidió dar un paso adelante y confesar su amor por Liana, lo que hizo que su corazón latiera de alegría. Liana, emocionada y feliz, aceptó sus sentimientos con el corazón abierto. Comenzaron su propio camino juntos, apoyándose mutuamente y disfrutando de cada momento que pasaban juntos. María, al ver la felicidad de su amiga, se alegró por ella y continuó siendo un apoyo y amiga para ambos. Así, la historia, que comenzó con un amor secreto y sentimientos complicados entrelazados, se convirtió en una historia de amor, amistad y valentía para abrir el corazón a nuevas posibilidades.